La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Conoce más de la palabra de Dios junto al pastor Joel Flores. Aquí comienza Biblia Fácil. Y como siempre agradecemos a Dios por este encuentro lindo donde estamos juntos una vez más para poder abrir la Biblia, para poder responder más preguntas, para poder fortalecer nuestra fe a la luz de la Biblia. Bienvenidos, este es un nuevo capítulo de Biblia Fácil en una temporada especial llamada Evidencias. Grande abrazo para ti, nuestro cariño en el lugar donde tú estés, sintonizando este programa. Nos alegra de verdad que puedas estar con nosotros y que puedas compartir también este contenido. Que Dios te bendiga en gran manera. Gracias una vez más por estar allí juntos a la familia o a los amigos o probablemente solo, no sé en qué circunstancia estés, pero como siempre con ese deseo de poder conocer más de aquello que Dios tiene para nuestra vida. Bienvenido. Y quiero dar la bienvenida también a Aileen, con quien compartimos este espacio. ¿Cómo estás, Aileen? Muy bien, Pastor Joel, qué gusto poder saludarlo y saludar a nuestros amigos que ya van sumándose al programa del día de hoy. Quédense con nosotros, que el tema de hoy está realmente interesante, te ayudará a aclarar varias dudas a la luz de la Biblia. Por eso este programa se llama Biblia Fácil, así que quédate con nosotros. Así es, y nosotros tenemos un regalo muy especial para ti. Se trata del curso bíblico Evidencias, que tú puedes solicitarlo ahora mismo, en este momento, no pierdas más tiempo. Y aquí te presentamos. Este material hermosísimo, por cierto, a todo color, está a tu disposición de forma totalmente gratuita. Este material titulado Evidencias contiene 14 capítulos que son precisamente los temas que estamos desarrollando en esta temporada aquí en Biblia Fácil. Y este material puede ser tuyo de forma totalmente gratuita, tal como lo acabas de escuchar. Es un regalo de nuevo tiempo para ti. Pastor Joel, ¿qué es lo que nuestros amigos tienen que hacer para poder obtener este lindo material? Todo lo que tienes que hacer es enviarnos un mensaje a este número de WhatsApp, que es el +5512 9810 1460. Te repito una vez más el número, +5512 9810 1460. O también puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com y vas a encontrar este y otros materiales. Una historia interesante ocurrió en el año de 1806. La tranquila población de la ciudad de Leeds, que está al norte de Inglaterra, fue a dormir con la seguridad de que el mundo acabaría antes del año nuevo. Pero quien había profetizado esto, según esta historia, fue una gallina. Resulta que un día comenzó a circular el rumor de que una gallina ponía huevos con mensajes proféticos, y muchos de ellos estaban circulando de que el mundo va a acabar antes de finalizar ese año. Y obviamente que muchas personas pues dijeron dijeron ser testigos de que la gallina pues ponía huevos ya con la inscripción allí en la cáscara. Pero resulta que pasó el tiempo y finalmente se descubrió toda esta farsa. Resulta que el dueño de esta gallina, antes de poder llevar a esta pobre animal a la exhibición, lo que hacía es escribir los huevos que estaban afuera, luego introducirlos en la pobre ave para que luego los ponga ya con la inscripción. Y al ser desenmascarado, pues obviamente que fue condenado por poder engañar a tanta gente que obviamente creía que una gallina podía poner huevos ya con ciertos mensajes proféticos. Y esto, aunque parezca ridículo, pues hay tantas personas que siempre están creyendo a todo lo que ve, o toda manipulación de mente, o todas personas que se levantan para, entre comillas, dar ciertas evidencias de mensajes proféticos que Dios les dio. Qué difícil es poder creer a alguien cuando viene y te dice: yo tengo un mensaje de Dios para ti. ¿Y cómo es ese mensaje? Y hay tantas cosas absurdas.
Hay personas que están pidiendo que se separen de sus esposos, hay personas que están pidiendo dinero, hay personas que están pidiendo por revelación que le pueda dar una casa. ¿Qué tipo de revelación es esa? Cada vez aparecen nuevos hombres o mujeres denominándose profetas o haber recibido alguna revelación de parte de Dios. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar un verdadero profeta? ¿Cómo saber si realmente es profecía o un delirio? Eso es lo que veremos hoy en este programa. Y antes de abrir la Biblia, como siempre, abrimos nuestro corazón a Dios en oración. Querido Dios, estamos listos para poder abrir tu palabra y queremos que tu Santo Espíritu hoy una vez más pueda hablar a nuestra vida. Que tu palabra, al ser expuesta, pueda disipar todo tipo de dudas, todo tipo de manchas que hay en nuestro corazón y sobre todo nos ayude a diferenciar entre la verdad y el error para que podamos no estar sorprendidos frente a varias cosas que pueden suceder en este mundo. Por eso te pedimos que nuestra fe pueda estar basada en tu palabra, no en una religión, no en un líder, sino en tu palabra. Fortalece nuestra fe en el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. Amigos, estamos listos para comenzar a desarrollar el tema del día de hoy, que está realmente interesante. Por cierto, hoy ya estamos viendo el tema número 11 en esta temporada titulada Evidencias aquí en Biblia Fácil. Y el título del tema del día de hoy es una pregunta: ¿profecías o delirios? Tema interesante, Pastor Joel, que cuando usted comenzó a dar la introducción pensaba, uy, cuán fácil es ser engañados. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿será que realmente entonces podemos creer en cualquier tipo de predicción o profecías que se nos presente, o estamos siempre corriendo el riesgo de ser engañados? No sé, Lynn, ¿cuántas predicciones tú ya has escuchado? Por ejemplo, antes del 2000 se decía que el planeta, nuestro mundo, iría a acabar en el año 2000 y había tanta expectativa. Y obviamente, profecías se levantan de tiempo en tiempo. ¿Cómo nosotros podemos identificar todo esto? ¿Sabes qué cosa es lo increíble? Es que hay gente que está dispuesta a creer todo lo que alguien dice. A veces le cuesta creer lo que Dios dice, pero le es fácil creer lo que alguien dice, lo que alguien publica. Hay tantas cosas mentirosas y estafadoras que aparecen por la internet que el ser humano cree. Pero enfoquémonos más en cuantos pronósticos, obviamente, que han impactado grandemente la vida de las personas. Y las personas de manera ingenua han creído todo lo que les dicen. Ahora, ¿sabes qué? Por causa de nuestra curiosidad colectiva, o nuestra avidez por saber qué cosa es lo que va a acontecer en el futuro, hay varias encuestas que narran cómo las personas están dispuestas a creer en todo. Por ejemplo, una encuesta realizada por el Instituto Gallup reveló que del 60 al 70% de ciudadanos adultos, están dispuestos a creer en gurús, en videntes, en astrólogos, en adivinos. Ahora, cuando hablamos algo de profecía, pues es un asunto más delicado, porque inclusive hay muchos que se levantan en nombre de Dios, toman la Biblia con mala fe para poder engañar a las personas. Número 2, porque existe un falso concepto de aquello que es una profecía. Algunos piensan que profecía se trata solamente algo sobre el futuro y nada más que eso. Ahora, la Biblia, para que no podamos estar a ciegas, nos muestra varias veces el mismo concepto en relación a la profecía. Por ejemplo, la primera actitud noble que encontramos en la Biblia está en Hechos capítulo 17, versículo 11. Cuando Pablo llegó para Berea, dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud, pero escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, ¿qué cosa es lo interesante y por qué llamó Pablo a ellos como la mejor actitud, una actitud noble? Porque ellos escuchaban, pero ellos iban a la fuente. ¿Aquello que estoy escuchando es verdad? Cuán interesante sería que cuando tú vas al culto de tu iglesia, no solamente creas todo lo que el pastor dice, anota, registra, compara, abre la Biblia. Cuán importante es usar
la palabra de Dios como fuente de autoridad, más de lo que alguien pueda decir. La actitud de los bereanos me enseña a no creer a todo aquel que dice que viene del nombre del Señor. Y aquí estamos hablando de Pablo. Pablo realmente era un apóstol escogido por Dios. Pero aún así los bereanos tenían que comprobar. Esto nos ayuda a afianzar nuestra fe. Porque yo no pongo mi fe en lo que el pastor dice, la iglesia dice, en lo que la Biblia dice. Número 2, tú vas a encontrar que en la Biblia varias veces te va a repetir que tú puedas probar. Inclusive Dios mismo se pone a prueba. Salmos capítulo 34, versículo 8, dice así: prueben y vean qué bueno es el Señor. O sea, ¿quieres probar al Señor? ¿Quieres probar la bondad del Señor? Prueba. Y aquí la palabra probar es el verbo tam, que, bueno, simplemente significa cuestionar o experimentar algo, saborear. Prueba, atrévete a probar. Otro pasaje en la Biblia está en Malaquías capítulo 3, versículo 10, cuando habla acerca de la fidelidad a través de diezmos y ofrendas. Dios dice: probadme en esto. Prueba, poner a prueba las cosas. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos ya un mensaje más directo. Especialmente el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, insistían a la iglesia a que no puedan aceptar todo aquel que viene diciendo: tengo la palabra del Señor o tengo una profecía. Por ejemplo, 2 Corintios 13:5, Efesios 4:14, 1 Tesalonicenses 5:21, 1 Juan 4:1, dice: no aceptes todo apresuradamente. Primero tienes que probar, o sea, tienes que estar alerta, no para concordar con lo que los demás dicen, con lo que los otros creen, con lo que esto aparece. No, comienza a comprobar si realmente esto es bueno, si esto tiene una fuente verdadera. Porque ya en ese tiempo habían tantas historietas inventadas. Habían tantos hombres diciendo que era una profecía del Señor cuando realmente no lo era. Y Jesús mismo advirtió en Mateo capítulo 24, versículo 11, de la venida de falsos maestros y falsos profetas, diciendo tener una revelación de parte de Dios cuando realmente es un invento humano, es un delirio humano. Entonces, la Biblia me invita a probar. ¿Yo puedo creer cualquier predicción o profecía? No, yo tengo que comprobar. Y para comprobar, tengo una fuente. Y esa fuente es la Biblia. Pastor, ¿cuán importante es realmente corroborar, comprobar, investigar sobre la palabra de Dios? Porque estamos rodeados de tanta información y muchas de esas informaciones, noticias o profecías o predicciones que nos van llegando son falsas, no necesariamente son verdaderas. Y es por eso que aquí muchos se preguntan, bueno, ¿cómo entonces yo puedo evitar ser engañado, ser engañada? ¿Cómo puedo tal vez diferenciar si una predicción o profecía es falsa o es verdadera? Interesante. Y eso es lo que tenemos que ver hoy. ¿Cómo es que yo puedo establecer la diferencia? Mira, lo que tenemos que pensar es lo siguiente. Yo no puedo rechazar un producto original solo porque el mercado está lleno de copias. Entonces yo no puedo decir, no existe ningún profeta, ya no existe ninguna profecía, etc. No, por el contrario, si existe algo falso significa que lo verdadero existe, pero que lo verdadero tiene características. Es como un billete falso y un billete verdadero. En la distancia tú no lo puedes diferenciar. Para poder distinguir, tú tienes que acercarte, tienes que analizarlo, tienes que tocarlo. Tú tienes que experimentar, tienes que tener un conocimiento de que es falso y que es verdadero, porque puede ser tan parecido al verdadero, pero no lo es. Y el apóstol Pedro nos ayuda en esto. El libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 hasta el versículo 21, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, porque es como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca o el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué cosa está diciendo? Tenemos algo seguro. ¿Y cuál es lo seguro? La palabra profética. ¿Cuál es la palabra profética? La Biblia.
Ahora, lo interesante es que incluso la Biblia se coloca a prueba. Y ya cuando hemos hablado acerca de por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios, hemos visto diversas pruebas. Y a mí me encanta un asunto interesante que la Biblia muestra. 1 Juan capítulo 4, versículo 1. Mira lo que dice la Biblia. 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Prueba. Eso es lo que la Biblia te llama. Prueba. Ni siquiera aquel que te dice que ha venido de parte de Dios, prueba si es de Dios. ¿Por qué razón? Porque resulta que esto ya es muy antiguo. Siempre han existido oráculos o profecías en diferentes culturas y en diferentes religiones. Por ejemplo, entre los griegos abundaban las videntes femeninas, que era muy común durante el Imperio Romano. Eran los oráculos griegos dominando en el Imperio Romano, pero esto ya venía incluso desde el Imperio griego. Resulta que estas mujeres, que eran muy populares, supuestamente eran escogidas para poder servir a los dioses, y los dioses les daban alguna visión. Por eso eran llamadas las mujeres videntes. Y estas mujeres pues tenían tanto éxito en Roma. Y obviamente que personas se reunían para poder escuchar sus profecías. Habían inclusive templos especiales llamados oráculos. Y pues allí eran preparados esos templos para poder juntar a todos esos videntes. Inclusive se cuenta que dentro de las monedas de un denario se colocaba un homenaje a aquellas mujeres videntes. De hecho, aquellas predicciones que ellos tenían era como hoy. Frases sueltas, frases populares, frases sin sentido o frases obvias. Porque la mayoría que tiene una revelación va por ello, ¿no? No a algo específico, va a algo más general. Y obviamente que a veces acertaban y la mayoría de veces se equivocaban. ¿Y por qué acertaban? Porque a veces Satanás puede causar ciertas cosas para que tú puedas dar fe. Te voy a hacer un ejemplo. Una persona supersticiosa te va a demostrar que la superstición es buena. ¿Por qué? Porque ocurre. Por ejemplo, una persona que cree que derramar sal en la mesa trae miseria y pobreza, a propósito va a derramar sal y vas a quedar sin empleo. Y tú puedes decir, pues bueno, esto es verdad, esto funciona. ¿Y cómo funciona eso? Recordemos que Satanás también puede hacer milagros. Con tal de separar tu fe de Dios y de la Biblia, puede hacer que ocurran ciertas cosas donde las supersticiones y creencias absurdas puedan ser verdad. Hay gente que me dice, yo vi a un yeso llorando, yo vi a la estatua llorando, yo vi esto, yo vi lo otro. O hay personas que dicen, yo tengo una profecía y se cumple. Porque obviamente recordemos que en este gran conflicto existe un enemigo que va a hacer todo inclusive para manipular ciertas cosas. Ahora, la mayor parte de sus profecías pues son totalmente equivocadas, sí. Inclusive hay una historia que cuenta que Cresus, que era rey de Lidia, pretendía un día invadir a Persia. Sin embargo, antes de hacerlo, pues fue a consultar al oráculo de Delfos, que era un templo consagrado allí a Apolo. Y bueno, allí el vidente le dice lo siguiente: si tú cruzas el río Halis, vas a destruir un gran imperio. ¿Qué cosa hizo él? Satisfecho con la respuesta, volvió, armó su ejército y fue contra Persia. ¿Cuál fue el resultado? Terminó derrotado. Todo su ejército casi terminó muerto. Entonces él vino para poder quejarse. ¿A quién le había dado una falsa profecía? Y el otro se escudó diciendo, ¿quién te ha dicho que yo te he mentido? Yo te he dicho que va a ser destruido un imperio, no te he dicho cuál. Ahora tú has destruido el tuyo. ¿Te das cuenta cómo a veces estos profetas hablan cosas generales para que al final siempre tenga una respuesta? Como en este caso. Y obviamente fue en este tiempo donde había tanto charlatán, donde había tanta gente levantándose y engañando, inclusive dentro de la iglesia. El apóstol Pedro escribe en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Y mira lo que dice el apóstol Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ten cuidado, dice aquí el apóstol Pedro. Ahora, respondiendo así específicamente a la pregunta, ¿cómo yo puedo distinguir una profecía verdadera de aquello que es falso? Y tengo que colocar a prueba por las características que presenta la palabra de Dios de quién es o quién no es un verdadero profeta, o quién realmente recibió una profecía de parte de Dios y quién no. Y la Biblia obviamente es clara para darnos ciertas características para ver si una profecía viene de Dios. Pastor, y esto es muy importante porque realmente a lo largo de la historia, incluso en nuestros días, se han levantado muchos falsos profetas. Muchos dicen ser mensajeros de Dios, dicen que tienen un mensaje divino, incluso logran persuadir, sí, a miles de seguidores. ¿Cómo nosotros entonces podemos distinguir si un profeta es falso o es verdadero? Sabes que la Biblia presenta algunas características que son elementales, o sea, son principales. Y si es que yo veo a alguien que se levante como un profeta, la Biblia me da ciertas características para no dejarme engañar. Y eso es lo que quiero ver contigo hoy. Mira, hay varios indicadores que me ayudan a distinguir entre lo falso y verdadero cuando se habla de profeta o de alguna profecía. Uno de ellos está en Isaías capítulo 8, versículo 20. Yo quiero que tú puedas registrar este texto porque es interesante. Isaías 8:20 dice así: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué significa no les ha amanecido? No les ha revelado Dios. Ellos están inventando en su oscuridad ciertas cosas. 1 Juan 4:1 y 2 dice que aquel que niega que Jesucristo es Dios, también es un falso profeta. Pero vamos a juntar las dos cosas aquí. La primera característica para poder, primer indicador para poder diferenciar un profeta falso de un verdadero es lo siguiente: lo que él dice está de acuerdo a la Biblia y a las enseñanzas de Jesús. Si alguien viene y dice así: Dios me ha revelado que en este domingo, que es el día sagrado del Señor, ya por ahí yo puedo descartar. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice que el domingo es día sagrado. A la ley y al testimonio. Si alguien viene contradiciendo una cosa que la Biblia dice, ya está fuera. Yo no, ni siquiera puedo perder mi tiempo seguir escuchando. Ya no, ya contradice. Por eso dice a la ley y al testimonio. Esa ley está refiriéndose aquí a la palabra de Dios. Si alguien viene con un mensaje nuevo: Dios me ha revelado que esto ya no sirve, que ahora estamos viviendo otro tiempo, Dios me ha revelado que su palabra tiene que ser actualizada, Dios me ha revelado que esto fue para el tiempo antiguo, ya no es más. A la ley y al testimonio. Si no habla conforme, porque Dios no lo ha revelado. Así de simple. Yo puedo descartar totalmente. ¿Correcto? Alguien viene y dice: pues bueno, es que Jesús era apenas un ser humano, no es Dios. 1 Juan 4:1 y 2. Ya está descartado. Muchas profecías y muchos profetas se pueden descartar con eso. Número 2. La segunda característica de una buena profecía o de un profeta es el fruto, y el fruto es su vida. Jesús dice: por sus frutos los conoceréis. Entonces es interesante analizar la vida de aquel que dice tener una profecía. Pues bueno, aquel que tiene una profecía resulta que es un estafador, viene estafando de otro lugar. Es aquel que vive así con su familia, es aquel que vive en un pecado abierto. Ya está descartado. Por sus frutos los conoceréis. Porque aquí la profecía Dios va a dar a personas, obviamente, que tengan frutos. Y ese fruto es que son guiados por el Espíritu Santo. Ahora, a veces el profeta no da mensajes bonitos para acariciar al ser humano, para contentar. Dios me ha revelado que este año vas a tener un carro. No. Dios me ha revelado que ahora vas a tener 10 casas. No, porque las revelaciones a menudo son de salvación. Tienen que ver, y no son de manera general, son de manera específica. A veces son advertencias para poder calmar al agitado, para poder agitar al acomodado.
profecías que vienen de parte de Dios son cosas fuertes y son cosas específicas. Y finalmente nosotros podemos descubrir si un profeta es de Dios o no por los textos que dicen Jeremías 28:9 y Deuteronomio 18:22. ¿Qué dice Jeremías 28:9? Dice así: cuando la palabra que profetiza se cumpla, entonces crean que Dios lo envió. Y Deuteronomio capítulo 18, versículo 22, dice: si el profeta hablara en nombre de Jehová y se cumpliera lo que dijo, entonces será un profeta que Dios le ha hablado. Pero si no se cumpliere, no tengas temor, Dios no le habló. Ahora, en la Biblia existen dos tipos de profecía. Hay profecías condicionales, claro. Por ejemplo, en el caso de Jonás. ¿Recuerdas cuando Dios le mandó a Jonás a Nínive? La profecía decía que si el pueblo se arrepentía, el juicio no vendría sobre Nínive. Y obviamente que Jonás quedó chasqueado y dijo: yo quería que el pueblo se destruya. Es que el problema no estaba en la profecía, el problema estaba en el corazón de Jonás. Jonás quería que los ninivitas se destruyan. Pero obviamente era una profecía condicional. Ahora, las otras profecías tienen que cumplirse. Fíjate una cosa. En la Biblia nosotros encontramos cómo las profecías se cumplen de manera exacta. Cuando vamos al profeta Daniel, por ejemplo, el capítulo 8, el capítulo 9, cuando explica con detalles la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que está dividido en dos periodos, primero 70 semanas o 490 años por el pueblo de Israel, y luego nos lleva al juicio investigador que se realiza en el cielo. Todas las profecías están con exactitud. Mira, 600 años antes del nacimiento de Cristo, ya se sabía dónde Jesús iba a nacer, en qué año Jesús iba a ser bautizado, cuándo Jesús iba a morir, cuándo iba a terminar la oportunidad para los judíos, cuándo es que Jesús iba a asumir una nueva función en el cielo. Todo se sabía 6 siglos antes. 6 siglos antes, Daniel escribió de que habría solamente 4 imperios en el mundo. Y por más gente que ha intentado levantar un nuevo imperio, no ha conseguido. ¿Por qué razón no ha conseguido? Porque la Biblia solamente habla de 4 imperios. El 5.º imperio será el reino eterno. ¿Entiendes? Las profecías tienen que cumplirse. Porque si no se cumplen, pues es un falso profeta. Entonces, basándonos en esas 3 características, nosotros podemos analizar cualquier cosa que por allí alguien se levante y dice: tengo una revelación, tengo una luz que está fuera de la palabra de Dios, Dios me ha revelado. Pero si la contradice a lo que Dios ya dijo en su palabra, ya lo descartamos. Por ejemplo, alguien dice: Dios me ha revelado que Jesús va a venir el año 2031. Cuando la Biblia dice el día y la hora nadie lo sabe. Ya es una falsa profecía. Cuando alguien dice: Dios me ha revelado que la gracia se va a terminar para ustedes en tal fecha, es un falso profeta. Porque la Biblia no dice cuándo se termina la gracia. Y así nosotros podemos ir descartando en la vida. Porque es posible colocarlo bajo lupa, bajo ciertas características, porque el tiempo del fin estará caracterizado por tanta mentira. No creas a todo aquel que tiene una Biblia en mano, todo aquel que nombre el nombre de Dios o menciona el nombre de Dios, a la ley y el testimonio. Si no dijeren conforme, es porque no les ha amanecido. Mas nosotros podemos tener total seguridad en la profecía que ya Dios nos dejó en su palabra. Porque aquí nos está revelado todo lo que sucedió, lo que sucede y lo que sucederá. Y a partir de hoy no te dejes sorprender por cualquiera que se levanta trayendo una profecía. Hay que analizarlo, hay que comprobarlo, si viene de parte de Dios. ¿Podemos orar? Gracias, Señor, te damos por tu palabra y hoy colocamos nuestro corazón a disposición tuya. Hoy queremos que tu palabra esté en nuestra vida para no dejarnos sorprender ni engañar tantas personas o profetas que dicen tener una revelación y que vienen de parte de ti, a menos que los pongamos a prueba. Y si poniéndolos a prueba realmente dan evidencia de que son profetas, es porque tú sí estás revelándolo para tu pueblo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos cómo podemos hacer la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Danos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es deseando conocer más de la palabra de Dios que llegamos al final de nuestro programa. Nos despedimos, Pastor Joel. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos encontramos en el próximo programa aquí en Biblia Fácil.
Así concluimos. Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.